Pues vamos a empezar con el objetivo general de esta mesa, que es básicamente el de establecer un espacio de reflexión acerca de lo que se está dando de diversos recursos de información que manejamos hoy en día. Pudimos constatar en anteriores exposiciones que a veces de un solo recurso podemos tener muchas ideas o muchas miradas. Por ejemplo, simplemente ayer de un formato que era la fotografía, pudimos ver cómo el punto de vista del doctor Alfaro se refería a cómo se plasmaba la imagen y cómo era capaz de reflejar cierta información. Por otro lado, pudimos ver la presentación de la doctora Raquel Arias, en la que ella lo veía de otra manera. Ella, por ejemplo, generaba una serie de repositorios o de una plataforma que manejaba el mismo formato, pero estábamos hablando del mismo objeto de estudio. Y finalmente pudimos ver el caso de la doctora Patricia Ramos Patiño, en donde ella muestra otra perspectiva de este mismo objeto de estudio, que era desde un punto de vista histórico. Es por ello que nos vemos a la tarea de ver cómo todos estos recursos de información que se están generando hoy en día, pues nos permiten verlo desde diferentes maneras. Y en esta mesa lo que queremos darles a conocer es principalmente la importancia, los problemas, qué tendencias y qué se ha hecho para proteger todos estos recursos de información. Y para no ir tan lejos, ni siquiera tenemos un concepto. Estuve buscando en diferentes documentos, principalmente de referencia, en donde quedara plasmado que era un recurso de información. Y muchos autores lo manejan como un sinónimo de una fuente de información, como un soporte, o sea, ni siquiera se tiene de manera documentado el concepto como tal. Entonces, si nosotros queremos verlo desde un punto de vista bibliotecológico, podemos constatar que este objeto de estudio es necesario. El analizar este tipo de investigaciones son muy importantes para nuestra disciplina, porque nos van a permitir dejar plasmado y dejar antecedentes de cómo se están manejando diversos recursos de información. En esta mesa se seleccionaron 3 recursos de información o 3 fuentes de información, como lo manejan distintos autores, en los cuales tienen que ver con films, con el punto de vista fotográfico y por el otro lado los recursos sonoros. Por ello, la dinámica de la mesa principalmente se va a dar, voy a dar una serie de preguntas para que cada uno de los participantes puedan ahondar un poquito en su experiencia de cómo se ha trabajado cada uno de estos recursos y cómo tenemos hoy en día una panorámica general de cómo o qué acciones o qué instituciones han hecho algo en pro de la preservación de estos formatos. Yo creo que es algo fundamental. A veces nos vamos mucho a la parte teórica, a la parte de organización, pero sin embargo no hay nada documentado que nos hable de qué está pasando con el uso, el impacto de todos estos recursos de información
y en dónde están siendo utilizados, que yo creo que eso también es fundamental, porque a veces se tienen buenos recursos de información, pero ¿quién los utiliza más? ¿En qué autores son los que han abordado más sobre estos tipos de fuentes o materiales de información? Antes de empezar con la mesa, sí me gustaría, creo que iba a hacer la doctora Perla una presentación general de lo que eran los recursos de información, o no sé sobre qué. No, muy puntualmente era en relación con el tema que yo abordaré, que son los documentos sonoros. Primero, pues agradecer la oportunidad de participar en este importante seminario, gracias al doctor Jaime Ríos, a la doctora Maite, por ser ejes centrales, ser el corazón de este seminario, y precisamente en el marco de este trabajo es que encontré un documento muy breve que quiero que escuchen ustedes. El sonido de las palabras. Octavio Paz, poeta mexicano, 1914-1998. Niña. Entre la tarde que se obstina y la noche que se acumula, hay la mirada de una niña. Deja el cuaderno y la escritura, todo su ser, dos seres fijos. En la pared, la luz se anula. Mira su fin o su principio. Ella dirá que no ve nada, es transparente el infinito. Nunca sabrá que lo miraba. Voy a tener que cortar este fragmento poético, pero esta grabación fue hecha en 1989 en la Residencia de Estudiantes. Fue una grabación que forma parte de una colección de poemas que Octavio Paz grabó y que es un pequeño homenaje precisamente al trabajo que representa este seminario y donde la incorporación de los documentos sonoros viene como un tema de reflexión en esta mesa que coordina la doctora Brenda. Gracias. Bueno, pues como ya llevamos el tiempo un poquito recortado, yo básicamente los voy a presentar el nombre, de qué institución son. Sé que ellos tienen un currículo muy amplio, pero me gustaría más que pudieran intercambiar finalmente ideas con los aquí asistentes. Entonces, presento a la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis. Actualmente está con nosotros aquí en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, la doctora Elke Koppen-Brunman, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y en sustitución del restaurador Paolo Tosini, nos acompaña el maestro Manuel Vergara, que también trabaja en la Cineteca Nacional de México y que, bueno, también cuenta con una amplia experiencia en este tipo de formatos que nos va a platicar hoy. Entonces, empezamos con la serie de preguntas, que la primera es: ¿cuál es la situación actual en que se encuentran los documentos sonoros, fílmicos y fotográficos que constituyen un recurso y parte del patrimonio de la humanidad, ya sea expresado en sonido o en imágenes? ¿Quién comienza, por favor? Bueno, si gustan, ¿puedo comenzar? ¿Les parece? Bueno, en el ámbito sonoro, la primera consideración es que se carece de un estudio certero en relación con la cantidad de documentos sonoros que existen en el mundo. Se estima que hay 100 millones de documentos sonoros que han sido grabados en diferentes soportes, desde cilindros de cera, discos, cassettes, en diferentes soportes sonoros, pero que están en riesgo de perderse en los próximos años. Hay un pequeño audiovisual que hizo la Fonoteca Nacional de Suiza,
que es muy elocuente de la situación que atraviesa el patrimonio sonoro en el mundo. No quiere. Vamos a ver si quiere responder. Y si no, yo les sugeriría que vieran ahí viene. Y necesitamos un poco de audio. No escuchamos nada. No. Si quieres, lo podemos dejar. Ahí ya está. Bueno, no importa, yo los invito a que lo vean, es muy elocuente, se hizo el año pasado precisamente en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y tiene que ver con que, de acuerdo a la Fonoteca Nacional de Suiza, solo en Suiza se pierden cada día 9,000 documentos sonoros. Este dato es fundamental en esta mesa y en esta primera pregunta que formula la doctora Brenda, porque nos lleva a pensar que en el contexto de desarrollo de la sociedad de la información versus la sociedad del conocimiento, que está caracterizada por la generación diaria de miles de documentos digitales, coexiste una inevitable pérdida de documentos sonoros que durante más de 150 años han sido grabados en diferentes soportes. Yo creo que en los próximos años, en el ámbito de la investigación, tendremos que evaluar qué tan fructíferos fueron los esfuerzos que se están llevando a cabo en el presente para recuperar la memoria del pasado, proteger precisamente la producción actual y construir el futuro. Además, quiero decirles que de acuerdo a investigaciones recientes de Presto, que es un grupo de investigadores, representa un grupo de investigadores europeos, en Europa ya hay una fecha para terminar la digitalización del patrimonio sonoro, que es precisamente el año 2073. Pero además de esta fecha, se ha notado que cada década se perderá el 30% de los documentos sonoros, es decir, cada década el 30% de los documentos sonoros comenzará a ser ilegible como resultado prácticamente de la obsolescencia tecnológica y de la decadencia de los materiales, con lo cual se perderá más del material que se alcance a digitalizar. Esto es que en el año 2030, cuando el 33% del material se haya digitalizado, el 67% será inutilizable. Es decir, que cada década se perderá el 30% de nuestra herencia sonora. Si se toma en consideración que un gran porcentaje de pequeños archivos carecen siquiera de condiciones mínimas de conservación, se estima que el porcentaje se puede incrementar hasta un 50%. Esta situación sobre todo se puede aplicar a pequeñas fonotecas, colecciones de particulares, de bibliotecas, de universidades, centros de investigación de América Latina, de África y de algunos países de Asia. Entonces, con esta primera respuesta, llamo su atención sobre la importancia de la preservación del patrimonio sonoro. Doctora Coppen, por favor. Pues las imágenes fotográficas comparten esa historia de la pérdida, porque si comparamos producción de imágenes y lo que realmente está en los archivos, digamos, es una cosa abismal, y lo que está dentro de los archivos también está en peligro de perderse en gran parte. Entonces, digamos, en México la situación es que existe una fonoteca, existe una cineteca, una hemeroteca, biblioteca nacional, pero no existe una fototeca nacional. Existe una fototeca nacional del INAH, pero no es, digamos, no tiene la misma misión, sino está inserto en una institución estatal que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es su fototeca.
Y la otra institución que salvaguarda gran parte del patrimonio fotográfico de México es el Archivo General de la Nación, donde tienen un departamento de información gráfica. Sería cosa, digamos, podría abundar muchísimo, digamos, ahorita en la descripción, digamos, de cada institución y sus problemas y bondades, digamos, pero quisiera, digamos, perfilar dos diferencias grandes. Son dos instituciones que tienen millones de piezas, el AGN sobre todo negativos, que no tienen todavía ningún positivado, y el INA, el archivo grande de Casasolas, que es de fotoperiodismo. Entonces, la gran diferencia es que la fototeca del INA nace en el 76 como fototeca y lleva toda la organización interna para fototeca especializada en imágenes históricas. Mientras el Departamento de Información Gráfica depende de una estructura mucho mayor, que es el AGN, que no tienen sus propios fotógrafos de reproducción, cómputo es centralizado y con cada sexenio cambian los directivos. Entonces, eso es una desventaja muy grande de recursos y de visión, ¿no? De que eso tiene que ser una cosa con muchos recursos especializados y con un tratamiento, digamos, en cierta medida también autónomo en algunos áreas, ¿no? Entonces, bueno, se podía abonar muchísimo sobre eso, pero voy a después retomarlo en las siguientes preguntas. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. La experiencia del cine es un poquito distinta. El cine es un arte y además es industrial. Eso significa que se produjo en masa desde 1901 hasta casi el año pasado. El cine ha producido películas desde Francia hasta cualquier rincón de la Tierra y existen películas en todas las latitudes de la Tierra, ¿no? En el caso de México existen 3 archivos muy grandes y 3 colecciones de cine mexicano muy grandes. Estas 3, una es privada y 2 son de acceso, me refiero, parcialmente público. Uno es la UNAM, la Filmoteca de la UNAM, y la otra es la Cineteca Nacional. En el caso de las instituciones y de los acervos privados, cada uno tiene su propio objetivo, pero en el caso de Cineteca Nacional, mucha de la labor diaria es la promoción, difusión y conservación a largo plazo del cine mexicano, ¿no? Ahora, por cine mexicano uno entiende exclusivamente la película, ¿no? Pero Cineteca Nacional cuenta no solo con colecciones de películas, sino con colecciones relacionadas con las películas. Esto es fotos, lobby cards, pósters, afiches de películas, inclusive podría decir cinefilia, ¿no? Gente que se dedica a guardar cosas relacionadas al cine que después acaban como colecciones de cine. En el caso de Laboratorio Digital, que es poco la experiencia que yo quisiera platicar, a nosotros nos toca procesar esas colecciones que están adentro de Cineteca y cómo nosotros después las hacemos de acceso para las personas, ¿no? Ahora, hay un axioma, y esto lo dice una de las pioneros en el campo, Francisco Gaitán, y es que el cine se destruye, ¿no? Cada vez que el cine pasa por un proyector de cine, igual que en otros medios como la foto y el sonido, pues va teniendo problemas, ¿no? Y estos problemas son lo que nosotros hoy vemos muchísimos años después, ¿no? Irónicamente, muchos de los proyectos que hemos trabajado ahora tienen este año 100 años, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de ver una película que originalmente era un documental y trataba sobre la Revolución Mexicana en 1914, pues se maravilla, ¿no? Porque no sabe exactamente qué va a encontrar. Cuando uno entra por primera vez al mundo de los archivos de cine, y esto lo digo un poco de manera personal, siempre cree que es una especie de top ten, diría Lacan, ¿no? Que va a entrar a un lugar oscuro donde no sabe qué va a encontrar, ¿no? Los acervos de cine normalmente son bóvedas controladas con clima y humedad relativa, donde se tiene que mantener a largo plazo, eso me refiero, otros 100 años más o 200 más, películas que por su estructura física se vuelven frágiles, ¿no? Han existido a lo largo de la historia del cine 3 soportes fundamentales de plástico. Uno es nitrato de celulosa, triacetato y acetato, y hoy el poliéster, ¿no?
El poliéster es un material muy delicado. Hoy una película producida hace 10 años, en 5 años se destruye, no sirve para nada, se hace una piedra, se pega, se contrae, se dobla, se tuerce, tiene muchos fenómenos consecuentes con el clima. El triacetato suele ser como menos suave que el poliéster, esto es, aguanta más o menos 25 años. Hacia atrás, el nitrato parece ser el mejor de todos los materiales. Entre sus cualidades fotográficas, y no me lo dejarán mentir en el caso de la fotografía, mantiene como el estándar más alto a nivel de contraste, a nivel de absolutos, colores blancos y negros, y el material sigue teniendo su resistencia y su flexibilidad original, ¿no? 100 años después. Si a mí me preguntaran, y esto ha sido un esfuerzo ya de muchas décadas, la UNESCO y muchos cineastas han empujado porque el cine sea parte del patrimonio de la humanidad. Han entrado a las listas de UNESCO varias películas como patrimonio de la humanidad, pero no se ha considerado el soporte a la película misma como el tema central, ¿no? Y bueno, les regresamos la palabra porque tenemos 4 preguntas. Sí. Gracias, maestro Vergara. Bueno, la siguiente giraría en torno de cuáles son, desde su punto de vista, los problemas principales que se generan en el manejo de este tipo de materiales, o sea, de cada uno de ustedes. Bueno, en el ámbito de los archivos sonoros, básicamente podemos identificar los problemas en el plano tecnológico, derivado de la obsolescencia tecnológica de las tecnologías de grabación y reproducción sonora, cuya más clara expresión es el tránsito de lo analógico a lo digital. Ese fue un aspecto fundamental dentro de todo el ámbito tecnológico. La infraestructura, al igual que en el cine, para la preservación, para la conservación de colecciones sonoras, es necesario contar con infraestructura y tecnología para garantizar las condiciones de conservación de temperatura y humedad para, sobre todo, las grabaciones analógicas, y esto cuesta mucho dinero, ¿no? Es decir, contar con bóvedas, con sistemas de control, sistemas de prevención de incendios, de prevención de desastres, es decir, una infraestructura dedicada para mantener esos contenidos. Por otra parte, otro de los, digamos, de los problemas es la carencia en muchos países de políticas públicas claras y contundentes relativas al reconocimiento y a la salvaguarda del patrimonio sonoro. Los recursos económicos constituyen otra de las variables, debido a que la necesidad de que las instituciones cuenten con recursos continuados, sustentables, es fundamental para la preservación del patrimonio sonoro. La permanencia de recursos, independientemente de los cambios que pueda haber en un país, son fundamentales para la conservación de las colecciones sonoras. Otro aspecto es la formación profesional. No hay programas universitarios de formación profesional que precisamente formen a los profesionales que van a manejar las colecciones sonoras. Y esto indudablemente impacta en que ahora han sido profesionales de diferentes disciplinas quienes se han abocado a la salvaguarda con programas de formación, digamos, personal que han tenido que adquirir a través de cursos, de diplomados que se han llevado a cabo. Otro aspecto es la necesidad de líneas de investigación en el ámbito de la preservación sonora. En América Latina no hay prácticamente trabajo, publicaciones en español que puedan servir precisamente de apoyo a todos estos problemas que hemos identificado. Por lo tanto, la necesidad de producción bibliográfica, de formación profesional y de creación de líneas de investigación son fundamentales en el área. Doctora Coppen, por favor. Bueno, también puedo compartir todas esas afirmaciones y aprovecho entonces de atender otros puntos. Digamos, lo que se podría lograr
es aumentar, digamos, promover la valoración de la información visual, igual a sonoro, porque eso lleva a la adquisición de recursos y condiciones, digamos, donde la estabilidad de la pieza puede garantizarse por más tiempo, ¿no? Pero yo creo que hay dos problemas realmente graves, que es una decisión, digamos, de qué es patrimonio, qué guardar ante la cantidad tan grande de producción de imágenes, y luego el dilema entre preservación y acceso. Ese es muy grave porque, por ejemplo, aquí traigo un recorte periodístico de la jornada de 2001, donde se relata que un archivo fotográfico, el acervo Bettman, que fue adquirido por Bill Gates, que ya lo vendió otra vez, porque lo ven como mercancía, ¿no? No es patrimonio, sino mercancía. Entonces, para que eso no se pierda, lo metieron en una mina, y a 20 grados Celsius, los originales, porque ya estaban digitalizados y hay un centro de atención al usuario que puede ver lo digital. Digamos, esa es la gravedad de no reconocer la materialidad de esos, que es un objeto y documento al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso nunca hay que perder, digamos, porque una imagen que no se puede ver, se puede discutir de manera, digamos, medio posmoderno, entonces no es imagen, ¿no? No quiero llevar a ese extremo, pero digamos, ¿para quién se conserva eso a 20 grados, ¿no? Y después al descongelarlo, quién sabe cuándo, ¿qué significado tiene, ¿no? Se pierde, digamos, la relación con el objeto, ¿no? Y se sobrevalora lo que es imagen. El otro dilema de la imagen, digamos, fotográfica, es el acceso intelectual al contenido de la imagen. Por eso digamos, podemos discutir si una imagen fotográfica realmente es fuente. Yo diría que no es fuente, sino hay que construirlo como fuente, porque es un material con información, pero el acceso a esa información no es nada fácil, ¿no? Entonces, mientras un libro tiene su título, su imprenta, tiene información plasmada, la imagen, digamos, tiene cosas con una polisemia, digamos, depende de la lectura del receptor, del contexto en que se encuentra la imagen. Digamos, el contexto construye el significado o tiene implicaciones sobre el significado, ¿no? Entonces, para el ambiente bibliotecológico, digamos, se puede ver que en los archivos fotográficos no hay profesionales de la bibliotecología ni de archivistas, a veces de archivistas, ¿no? Pero entonces eso también, digamos, es una consecuencia de algo, de un desentendimiento, ¿no? Que también hay que trabajar, ¿no? Bueno, aquí en el caso del cine es una combinación, ¿no? El cine tiene imagen y sonido, ¿no? Por obra de la casualidad y casi el accidente en la historia del cine, el sonido llegó a imprimirse de manera óptica en una banda dentro de la fotografía de la película, y los proyectores empezaron a leer progresivamente esta banda óptica y la empezaron a convertir en sonido, ¿no? Y casi todos nosotros pensamos que el cine debe verse, ¿no? Esto es una obviedad, pero una película de 1914 no se puede ver en cualquier lugar. Cuando a mí me preguntan que quieren ver una película, lo primero es ¿por qué, no? Sí, ¿cuál es la intención, no? Para poder acceder a un documento fílmico es un proceso más largo que el resto de los archivos, ¿no? Y esto es, yo tengo que preparar de la manera más adecuada la salida final de ese archivo. Sí, la persona me tiene que decir para qué lo necesita y luego entonces yo debo tomar una decisión de cómo se la voy a enseñar, ¿no? Voy a poner el caso actual de Cineteca Nacional. Existe un proyecto que está ahorita en intermitente, pero regresa posiblemente este año, que se llama Archivo Memoria, donde la gente vino a dejar sus películas familiares. El resultado un poco de compartir con las personas es, ellos nos dejan el material y nosotros devolvemos un DVD para que la gente pueda seguir viendo sus películas, ¿no? Pero muchas de esas películas están abiertas para que realizadores y gente las puedan ver.
En el Centro de Documentación de Cineteca hay una base de datos donde uno puede revisar con palabras o con temas de interés el contenido de esas películas. Las películas vienen, como lo acabo de decir, en formatos caseros, 8 milímetros, 16 y de vez en cuando 35 milímetros, ¿no? Cuando alguien entra a la base de datos, pues descubre que dice Acapulco. Y debajo de la palabra Acapulco hay desde vacaciones y bautizos hasta cosas realmente extrañas, ¿no? Como solo caídas de la roqueta, o solo atardecer, o solo gente andando en la playa. Entonces entramos en un dilema más grande, ¿no? Sí, el primer dilema de acceso es cómo yo le paso esa información a las personas. Sí, el cine no es tan accesible como otros medios. Sí, uno entiende que el DVD es fácil porque se puede reproducir en su casa, pero una cinta de cine necesita una infraestructura muy específica y necesita de un dominio formal muy, muy alto para poder ejecutarlo. Cuando entramos en términos de conservación, y esta es la opinión general de la Federación de Archivos de Cine, yo no puedo arriesgar la integridad de un material que es único para que alguien lo vea. ¿Por qué? Porque si resulta que esta película de 1914 es el único documento donde vemos a Pancho Villa llorar y alguien decide tomarla con sus manos y hacerle algo, pues el documento se pierde, ¿no? Entonces, más o menos hacia los años 70 la Federación de Archivos de Cine dice que teníamos que copiar todo, ¿no? Sí, que el material debía tener un máster y debía tener una copia de acceso, y el máster por ninguna razón debía salir. Este es más o menos el acercamiento de los norteamericanos y los nórdicos. Hoy, por ejemplo, las bóvedas de control, tanto el National Film Registry, que está no me acuerdo si en Carolina del Sur, en una mina, irónicamente, de sal, donde está parte de los archivos de la milicia de Norteamérica, todas las películas que el norteamericano considera como únicas y que se deben guardar, ¿no? El otro approach, que es todo el norte de Europa, es congelar la película y guardarla en una bóveda hasta una distancia de 250 años. Sí, nadie la puede ver, nadie la puede abrir, y por ninguna razón, así sea el presidente, se puede acceder al material. Entonces, entramos a la verdadera discusión. El cine, y esto es mucho de los 20 hacia atrás o de los 30 hacia atrás, tiene un carácter de unicidad, ¿no? Si una película muda, pues solo queda una copia. Entonces, las posibilidades de verla son relativamente reducidas, ¿no? Existen lugares y festivales particulares en todo el mundo donde uno puede ir a ver cine mudo, pero lo curioso es que siempre van las mismas personas que estamos metidas en el gremio y realmente no va como el público en general. Ahora, hay otra parte dentro de la unicidad y es el mundo digital, ¿no? Cuando llegaron las computadoras, nunca se imaginó el campo, al menos de la preservación de cine, que eventualmente el cine iba a migrar hacia allá. Entonces, hoy yo puedo tener copia de un material original sin necesidad de volverlo a tocar. Esto es, en el momento de digitalizarlo y convertirlo a un formato, pues, ejecutable por alguna computadora y algún software o alguna aplicación, ya puedo yo disponer del material de manera indefinida y repetida, sin necesidad de ir al original, ¿no? Cuando hablo de esta película de 1914, la primera discusión fue cómo la llevamos a este festival en Italia, en Pordenone, y cómo la mostramos al público, ¿no? El festival se distingue por proyectar películas en cine, pero con algunas particularidades, ¿no? El cine mudo no corre a la velocidad actual de los proyectores, entonces uno tiene que normalizarlo o mandarlo en los cuadros originales, ¿no? Nuestra película venía en 16 cuadros, 18 cuadros, en diferentes tipos de material, diferentes coloraciones y diferentes segmentos, ¿no? Entonces, la primera vez que hicimos la transición a digital, descubrimos que no se podía mantener el cuadro original, ¿sí? La velocidad. Segundo, los proyectores cambian de latitud y latitud en el mundo. Entonces, yo hoy lo veo rojo, pero en realidad donde lo vi no lo veo tan rojo como lo veo acá, ¿no? Entonces, el dilema siempre, y es que desde la llegada del cine ya existen experimentos de color, es el cine tiende a ser una especie de fantasma
de gente que vivió en algún tiempo, ¿no? Y esto lo decía un preservador francés que se llama Henri Langlois, que es el primero en hacer una cineteca y el primero en destinar pues un esfuerzo deliberado para guardar películas, que cada vez que yo corro una película tengo la oportunidad de revivir a alguien como muy cerca, ¿no? ¿Sí? Si yo entro a una sala de cine y descubro que las personas que están ahí son de mi tamaño, pues encuentra esto una ironía muy extraña, ¿no? Ahora, más que la unicidad, la experiencia que ha funcionado en Cineteca es, hemos traído gente joven con estudios normalmente entre historia, comunicación, archivo y arte, que tienen una inclinación por el cine o tienen un gusto por el cine y se les han empezado a dar capacitación de alta calidad en el procesamiento y resguardo de material fílmico, ¿no? Por resguardo me refiero a la revisión manual y a la inspección manual de película. Por esta formación como de alta tecnología es máquinas específicas para algunas funciones específicas como sonido, color, imagen y recomposición de imagen digital, y tratar de que estas mismas personas puedan entrenar a otras personas que van debajo de ellos para que siga adelante, ¿no?, el trabajo. Gracias, maestro. Pues la siguiente pregunta gira en torno, yo creo que vamos a unir las últimas dos preguntas para dar un espacio a la reflexión de los asistentes. Iría la tercera. ¿Qué instituciones han generado acciones para la salvaguarda de este tipo de colecciones, tanto a nivel nacional como internacional? Las acciones que han tenido incidencia en la preservación de este tipo de recursos de información y algunos de los retos o tendencias que se observan en el manejo, uso y preservación. Damos la palabra a la doctora. Gracias. Bueno, a ver, en el plano internacional identifico claramente a la IASA, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, creada en 1969 como una necesidad de crear un foro donde estuvieran los archivistas, los documentalistas, los investigadores, la gente interesada en debatir temas sobre archivos sonoros, intercambiar métodos de experiencia e iniciar líneas de colaboración. La IASA ha sido fundamental, yo diría, incluso en términos del conocimiento de la importancia de salvaguarda del patrimonio sonoro en América Latina, a través concretamente de la Fonoteca Nacional de Suiza, que fue un aliado fundamental para la creación de la Fonoteca Nacional de México, que es la institución, digamos, que reúne y preserva a nivel nacional el patrimonio sonoro. Por otra parte está también la UNESCO. La UNESCO desde 1980 hizo una declaratoria que es el eje central sobre el que se han comenzado a establecer proyectos de salvaguarda que tiene que ver con el reconocimiento del valor patrimonial de los documentos sonoros y audiovisuales. También en México ha habido trabajos continuados que inició el seminario de investigación, el seminario de fonotecas, que después derivó en el COTENDOC. Recientemente el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, impulsó un diplomado que tiene que ver con la salvaguarda de documentos sonoros. Además de esta reflexión de qué instituciones están trabajando en el tema, desde mi punto de vista, el reto principal que en este momento enfrentan los archivos sonoros es la digitalización de los documentos sonoros para preservar los contenidos. Esto explica claramente por qué hablamos de una carrera contra el tiempo. Probablemente, como lo dije al inicio de mi intervención, en los próximos años se pierdan documentos fundamentales de la historia contemporánea. Por otra parte, esta digitalización por sí misma no tiene sentido si no se piensa en un concepto que es fundamental, la preservación digital de estas colecciones sonoras a través de la creación de archivos digitales sonoros.
con una visión sustentable, con una visión de largo plazo, a futuro. Y para ello es necesario pensar también que además de esta tendencia que está creciendo, hay una tendencia hacia la creación de bancos de información sonora, audiovisual, textual, grandes hiperbancos de información digital que precisamente reúnan diferentes tipos de documentos, administran y dan acceso a estos tipos de documentos. Entonces es otra tendencia, y en el ámbito de los archivos sonoros y nacionales hay una tendencia a nivel internacional precisamente para la salvaguarda de documentos sonoros y audiovisuales en archivos nacionales de imagen y sonido. Hay ejemplos muy claros y contundentes. El más relevante es en Holanda, en Hilversum. Es un ejemplo claro de una política pública encaminada a la protección del patrimonio sonoro y audiovisual a través no solo de la tecnología digital, sino de la infraestructura para la salvaguarda de estas colecciones. Y finalmente, una tendencia es a dar cada vez más valor, más uso, acceso al documento sonoro digital. La digitalización y la preservación digital tienen sentido solo a través del uso, la difusión y el reaprovechamiento educativo y cultural que pueda tener un documento. Gracias, doctora. Doctora Coppen, por favor. Bueno, si hablamos de conservación fotográfica, en realidad es una cosa reciente, es de los 80s del siglo pasado, ¿no? Entonces, en una comparación, digamos, de cómo aparecieron publicados manuales para la conservación con lineamientos y la búsqueda, digamos, de normas también, digamos, encontré algo interesante porque en el 76, digamos, el Smithsonian Institute es el pionero, ¿no? Porque son gente que no viene del ambiente de biblioteca ni de archivos, sino de museos, anexos con investigación, instituciones culturales, que tienen material que los llevó, digamos, a reflexionar, ¿no? Y después ya inmediatamente seguido también por UNESCO con su programa de UNICIS. Yo creo que hay que enfatizar que sí realmente tenían una visión muy adelantada. Las mismas compañías de producción de material fotográfico como la Eastman Kodak, ¿no? Que ya está, digamos, desapareciendo en el mercado porque ya no hay fotografía analógica, ¿no? Y después, ya más tarde, los archivistas y en México hay que decir que el primer manual sí lo hicieron gente de la Fototeca Nacional de Lina. Al nivel, digamos, una cosa yo creo que también es importante ver que la conservación fotográfica no es solamente un ámbito técnico, empírico, sino también de investigación, porque materiales que en algún tiempo, digamos, eran recomendados, ¿no? Para ser guardas o algo así, de repente, digamos, con el tiempo, digamos, hay investigación de laboratorio y todo ya sobre conservación, ¿no? Y también, digamos, la capacitación de gente especializada en conservación. Y digamos a nivel internacional, el Image Permanence Institute ya también en el 85 conjuntó investigación, educación, productos para por ejemplo, medir el pH en guardas o algo así, ¿no? Y servicios y para la preservación también es, digamos, pionero. Y en el ambiente de acceso intelectual, los que tenían desde el principio los grandes problemas eran los bibliotecarios que trabajaban en museos o que digamos con arte, ¿no? Las colecciones, por ejemplo, la imagen en este ámbito, la imagen era una sustitución de la obra de arte y eso es, digamos, aumenta más complejidad. Entonces, ¿qué se cataloga? La obra de arte representada en la imagen o la foto, ¿no? Pero la foto era un diapositiva y los diapositivos en color son más inestables que las fotografías del siglo XIX, ¿no? Entonces, pero de este ámbito de los bibliotecarios de bibliotecas de arte, junto con las formas de metadatos, digamos, están creando maneras, ¿no? de catalogar de manera más adecuada, ¿no? Y el problema, digamos, el reto es
tomar en cuenta que es un problema interdisciplinario, que ningún especialista solito puede resolver el problema, ¿no? Entonces, que los bibliotecólogos y archivistas tienen un reto muy fuerte como participar y proponer ahí sin imponer, porque digamos es que hay falta de entendimiento en muchos casos, ¿no? Y pues es una invitación también que la bibliotecología se abra más a lo visual y la alfabetización visual, que lleva pues, la valoración de ese tipo de material y el reconocimiento de esa complejidad ayuda, digamos, a resolver muchísimo más problemas. Bueno, tradicionalmente en México hay dos instituciones que se han dedicado a la preservación de cine. Una es Filmoteca de la UNAM desde los 60 y la otra es Cineteca Nacional desde los 70 más o menos. Las colecciones privadas están tendiendo a converger hacia allá, las dos, o sea, se están yendo hacia ambas instituciones. Recientemente, si no mal recuerdo, la colección Toscano llegó a Filmoteca de la UNAM. Cineteca Nacional trabaja con Fundación Televisa constantemente, entonces labor de intercambio es muy importante. Hay otro fenómeno, y esto es muy reciente, están empezando a abrirse algunas instituciones de gobierno a mostrar qué tenían adentro, y están empezando a llegar a Cineteca Nacional, no sé, espontáneamente, material de cine que estaba en otras dependencias de gobierno. Esto es muy interesante, hemos ya hablado ampliamente con el Archivo General de la Nación, porque hay una colección muy grande no muy grande, pero una colección respetable de películas de muchas cosas muy distintas. Entonces, me encantaría ver que gente más o menos de mi edad en otras instituciones tenga como esta apertura a tratar de intercambiar información y de pasar un material o un objeto al lugar adecuado. Otra cosa, y ya lo decía la doctora Coppen, mucho el ambiente, en el caso, por ejemplo, de una cineteca, tiende más al lado de un museo que de una biblioteca, ¿no? Sí, nosotros somos una especie de museo viviente donde la gente va constantemente a ver películas, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya rehecho otra vez toda Cineteca Nacional como un espacio que invite a la gente a entrar y además que le invite a ir a un museo que tiene exposiciones permanentes y demás, es la tendencia, ¿no? Entonces, mucho de nuestra labor diaria es que la gente venga, ¿sí? El esfuerzo ahora, por ejemplo, del Laboratorio de Restauración Digital es que mucha de la colección de nitrato, que es la parte más desconocida del acervo de Cineteca Nacional, pueda volver a verse en la sala, ¿no? Pueda volver a reproducirse, pueda la gente acceder a ella y además esto motive o despierte la curiosidad en algunas personas de seguir investigando el tema, ¿no? Cuando hablan de alfabetización visual, por ejemplo, y esto lo estudiamos en comunicación, parte de mi carrera profesional, y es que no solo los textos nos dicen algo, ¿no? En el caso del cine, la película es la que aporta toda la información. Dice un crítico mexicano, Leonardo García Tesao, que el cine es lo mejor, como nos hubiera gustado vernos mejor, ¿no? Entonces, cada vez que a mí me hablan de una película, pues regreso a este escenario un poco como de investigador privado y tratamos de reconstruir qué sucedió hacia atrás, ¿no? Esta película clavada de 1914 ya ha dado la vuelta al mundo en algunas experiencias que hemos hecho y todas las personas nos dicen algo. ¿Cómo es posible que esto haya llegado 100 años después, ¿no? Entonces, parte del trabajo diario, qué bueno que oigo otros colegas un poco con la misma angustia, es que por favor la gente acceda a ellos, ¿no? Sí, el material ha estado ahí, pero no había el medio o el vínculo, ¿no?, con la experiencia del espectador o con la experiencia de la audiencia. Y ahora las computadoras y el internet parecen ser este puente que podemos abrir para que estas personas lleguen a nosotros, ¿no? Si una película se puede ver hoy en YouTube, es más importante que la hayan visto 200,000 personas que la hayan visto 20 en una sala, ¿no? Entonces, mi día a día transita entre películas físicas y archivos digitales, entonces les puedo decir que sí es un dilema, no sabemos todavía qué hacer con algunas cosas, pero nos encantaría que el día de mañana me estuvieran preguntando por algún acervo, ¿no? Y ahí estamos, gustosos de trabajar con ustedes. Gracias, maestro Vergara. Bueno, como pudimos observar en esta mesa,
A pesar de que estamos hablando de diferentes materiales de información, podemos constatar que los problemas que se presentan en cada uno de ellos, muchos de ellos se comparten y podemos identificar que muchos de los problemas son de índole de la disciplina bibliotecológica. Por ejemplo, el acceso a la información, cómo se está usando la información, de qué manera se está preservando y se está organizando toda esta información para que de una u otra forma pueda ser recuperada y recuperada en la manera en que fue hecha en su momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la fotografía? Ya nos decía la doctora Coppen, se requiere de algún tipo de contexto para que nosotros podamos identificar cómo fue generada y poderla representar y utilizar nuevamente de la manera como fue generada y en el momento que fue generada. Si nosotros carecemos de estos datos que básicamente deben ser aportados por los profesionales de la información, yo creo que estamos dejando pues un espacio para otro tipo de, que bueno, como mencionaban, este trabajo debe ser llevado a cabo de manera interdisciplinaria, pero no olvidando la parte y la mirada de nuestra disciplina, donde nosotros podremos abordar un mejor acceso a dicha información y el poderla representar y describir de una mejor forma. También pudimos constatar que hace falta líneas de investigación al respecto, así como ir formando profesionales que manejen cada uno de estos recursos, el poder concientizar y crear como una valoración para poder llevar a cabo una preservación de este patrimonio. Y finalmente, yo creo que tenemos muchos retos, pero necesitamos que las instituciones y sobre todo crear políticas públicas que puedan llevar a cabo la conservación de todo este tipo de materiales. Pues cedo la palabra por si hubiera alguna aportación, algún comentario que sería muy importante para la mesa. No sé si alguien de la mesa quisiera hacer una conclusión final de su tema o lo dejamos ya así. ¿Sí? Bueno, entonces por la falta de tiempo ya lo dejamos hasta aquí. Les damos sus constancias, un fuerte aplauso a los participantes aquí a la mesa, la doctora Perla, a la doctora Elke Coppen, y al maestro Manuel Vergara, por favor.